Paco, ¿qué haces ahí? A una llamada, vale. Como se dice en Chiclana, el Señor tus bendiga. No hay duda de que la presencia del Señor y cuando estaba sentado ahí, tenía una petición hacia el Señor. Y yo le pedía, la diferencia. Es tan claro, hermanos, que necesitamos que el Señor haga la diferencia. Muy bien. Y cuando Él está, no te queda la menor duda de que Él está. Amén. Muy bien. Sí, Señor. Porque cuando Él se manifiesta, hace la diferencia. Amén. Amén. Así es. Bendito es el Señor. Vosotros hablabais de los niños y había una petición tan elevada, tan elevada. Querer que los niños y las niñas sean llenos del Espíritu es una petición, un deseo tan elevado, tan glorioso. Querer que una iglesia, una congregación, ya da igual si somos pocos que si somos muchos, la diferencia no lo hacen los muchos, la diferencia no lo hacen los pocos. Querer tener una iglesia llena del Espíritu es algo muy elevado. Bien. Muy bien. Querer tener un matrimonio, escuchen los casados, gobernado por el Espíritu, Qué bien. es algo muy elevado. Verdad. Muy verdad. Ser unos padres que gobiernan, guían, tutelan, ministran su hogar como sacerdotes, en el Espíritu es algo muy elevado. Amén. Verdad. Adorar a Dios en el Espíritu es algo muy elevado. Cosas que se han perdido. Suelen decir el patriarca, yo no sé, pero usemos esa palabra por si así nos entendemos. Ser el patriarca de una familia grande, ser el papá de unas nueras, ser el papá de unos yernos, ser el papá de unos nietos, ser el papá de una familia grande en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Sentarse junto a tu familia y ver cómo el Espíritu está obrando en tu hogar es algo muy elevado. Amén. Amén. Y es un buen deseo, hermanos. Pero no es suficiente con un buen deseo. Muy bien. Porque desear eso
se desea en toda la tierra. Pero solo donde verdad ocurre es donde se hace la diferencia. Es una bendición que aquí haya una congregación como esta. No son más iglesias lo que se necesitan. No son más locales grandes ni pequeños repletos de gente. No son grandes sociedades culturales la que este país, este mundo, esta ciudad necesita. Necesita un pueblo lleno, gobernado, guiado por el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Amén. Así Muy es. bien. Amén. Santo. ¿Me entiendes? Amén. Pero eso también lo deseamos todos. Pregunta del millón. ¿Es tu intimidad? Ahora parece que ya he bajado un nivel que se ha quedado en nada. No, esto es el fundamento de alcanzar aquello. ¿Es tu intimidad con el Señor la diferencia? Es como se predicó aquí el otro día, que yo lo vi en casa y me gocé. Es estar sobre el regalo que a todo creyente se nos hace, que como dijo el pastor aquí, es una cruz. Estar sobre la cruz voluntariamente, en una rendición voluntaria. Esa es la diferencia entre tú y otros. Porque si no, hermano, si lo que hace la diferencia entre nosotros y otros no es nuestra intimidad con el Señor, nuestro haber rendido todo nuestro ser delante de Él, si no es eso, no hay ninguna diferencia. Amén. Sí, señor. Amén. Recuerda al principio, lo que hace la diferencia, quien hace la diferencia, es Él. Amén. Sí, señor. Amén. Mulillos hay muchos, pero hay un mulo que es famoso de los famosos. Le llegó a él. Cajas de maderas adornadas, muchas, pero hay una que ha hecho la diferencia entre todas. Y yo te digo, como obra artesana puede ser que haya mejores, pero esa caja, para que tú lo entiendas, porque lo que hago ahora es quitarle toda esa emocionalidad que nosotros damos a las cosas. Esa caja de madera recubierta de oro, cuando usted lo mira, lo que le ha hecho diferente a todas es que Él está allí. Sí, Señor. Aleluya. Qué bien. Amén. Qué grande. Este culto va a ser diferente si Él Aleluya. Está en medio. está allí. Amén. Claro que sí. A veces la fe me dice, es que tú te pones a predicar o te pones a orar y es que no sé, como que te estartalas, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás tranquilo? Y yo digo, es verdad, y a mí me gustaría estar tranquilo. Pero escúchenme, ¿qué padre o qué madre al ver a sus hijos subidos en la cornisa se queda tranquilo? Muy Así bien. es.
Por eso a veces, y esto no es que sea bueno, yo creo que es malo, pero es mi carácter. A veces a los hermanos de mi iglesia, que son una bendición, perdonar al hermano lo haría, no lo hago, porque menos mal que el Señor tiene esa misericordia y me abraza y se lo hagan eso, que está como una cabra. A veces cogería a algunos padres y decirle, pero tú no ves lo que yo veo. A veces cogería a algún marido y lo cogería de aquí y le diría, pero tú no ves lo que yo veo. Gloria a Dios. A veces, con respeto, perdonadme lo que digo, pero cogería a hombres, abuelos que conozco, abuelos tienen una familia muy grande, están bajo su responsabilidad hasta que te muera. Y los tomaría de la camisa y le diría con respeto, pero tú no ves lo que yo veo. ¿Ustedes quieren más o quieren la diferencia? La diferencia. Aleluya. Morimos por dentro. Una cosa es tener a estos niños sentados aquí, y es que esto es que hace gritar al mudo. Y otra cosa, como ha dicho el siervo de Dios, otra cosa es tenerlos aquí llenos del Espíritu. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Una cosa es que los matrimonios se vayan a cenar y contemos chascarrillos, chistes, bromas. Y otra cosa es tener un matrimonio lleno del Espíritu. Muy bien. Mirad, hermanos, si nosotros no hacemos la diferencia, ¿para qué otra? Así es. Sí, señor. Muy bien. No hay más. Pero bueno. ¿Para qué? ¿Para subirnos aquí, como yo ahora? ¿Y poder apuntar con el dedo? No. Claro que no. Ni qué. Yo también tengo ese deseo como vosotros. Y es un buen deseo. Creo que ese deseo lo ha provocado Dios. Amén. Pero el deseo no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente decirle a Josué, nosotros también serviremos a tu Dios. Jehová también es nuestro Dios. No es suficiente. Y Josué, que mira de la forma distinta, que hace la diferencia, que no con gracia, porque sabe que si con gracia guía a la muerte a los que están bajo su responsabilidad. Amén. Cualquiera de nosotros, yo mismo, me dice el pueblo, hermano, haremos caso a la palabra. Y yo me rompo a llorar y gozo y salto y me voy a mi casa y le digo a la Fer, pon un bocadillo de jamón. Pero la visión de Josué es otra. El deseo es bueno, pero no podréis. Eso, pero, y hay que decirle a Josué, pero tú estás enfadado, estás amargado, no has vendido en el mercado hoy, estás multado. ¿Te has dicho algo ya? Muy bien. Josué dice, no podréis, porque no podréis servir a Dios y a vuestros hijos.
Muy bien. Amén. 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 Yo esta semana he tenido que ministrar en Chiclana este problema de la idolatría. Vaya. Cuando llego aquí, sé que aquí también se ha ministrado. Yo no he visto el vídeo, deseando estoy verlo. Pero yo no sé si yo voy a predicar. Yo tengo una palabra, tengo un texto. Otras veces yo me subo y le digo al Señor, yo me subo, abro la Biblia, cuando la abro, yo no sé. Tú me dices, yo qué sé. Hay quien tiene esa virtud de formular un sermón y que Dios le bendiga, eso es una virtud y eso no es malo, eso es de Dios. Y hay quien tiene una excelencia y hay quien tiene unas capacidades y hay quien es un caballo de Peralta que se mueve y baila. Muy Y bien. dice esto, madre mía, que es esto una gozada, si usted que paga por verlo. Y hay otro que es un... Claro, Un burriquillo. con malos pelos, Bueno, hinchado. venga. Yo soy de eso, soy del burro, pero de Dios. Amén. Muy bien, Señor. Ojo, ojo con lo que viene. Ojo con lo que viene. Yo tampoco soy de los que pasan así, porque yo mismo no me lo paso. Mira, yo sufro mucho, porque el mayor crítico que hay de mí soy yo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy bien. A veces yo he escuchado mensajes aquí que me ha dicho el Señor, chacho, ya te vale, que eres más bueno que yo. Escuchar esto. Yo he tenido que ministrar una parte de la idolatría en Chiclana. Yo le he tenido que decir estas cosas. Y yo he tenido que decir, hermanos, tú y tu casa no vais a poder servir a Dios jamás. Somos 4 matrimonios. No vais a poder servir a Dios jamás. ¿Por qué? Porque en tu casa hay idolatría. En mi casa no. Yo estoy parafraseando. ¿Casa? Bien, mira. Ni una imagen. Además tengo la estrella de David y el candelero de los 7 meses. No hay. Sí, hay ídolos. Hay ídolos. Tienes ídolos a los que te rindes y los adoras y los veneras y los obedeces por encima de Dios. Oh, Ojo, esta puede doler. Yo lo sé, hermano, yo lo sé. Yo estoy en tu lugar y me dolería. Pero busco tu bien. Busco tu bien. Hay en casa que sus ídolos son sus hijos. así es. ¿Verdad? Toca a un niño y la adoración y el cántico y la palabra y la gloria a Dios y todos los cultos que damos, entonces ya no hay nada. Se Cierto. desbarajusta la casa. Y él toca al niño y esto en el tiempo los tutores lo aprenden. El marido dice, si yo toco al niño o a la niña, entonces aquí hay una guerra. Porque el ídolo tiene sus profetas. Y a veces su profeta es la mamá. Amén. Muy bien. Perdonen por lo que estoy diciendo. Palabra de Dios. Yo te voy a decir una pregunta más que te va a seguir doliendo. Examina tu casa. Ya prediqué yo allí. Ya ministré allí para ellos. Hoy no estoy ministrando para ellos. Estoy ministrando para vosotros. Muy bien. Aleluya. Sí, Para vosotros. Hay ídolos que tienen su profeta y su profeta es la mamá. Y el papá que fue, ¿recordáis esta palabra? Diseñado como tutor, como sacerdote. ¡Ay, qué buena esta!
Hermanos, vosotros que sois siervos del Señor, ¿cuántas veces hemos dicho somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio? Yo lo creo firmemente. Muy bien. Pero de eso a que Él sea un sacerdote hay una gran diferencia. Muy bien. Hay casas donde hay ídolos, los ídolos son los ídolos, la mujer es la profeta y el marido entrega su autoridad bajo la esposa. Amén. Y ha aprendido en el tiempo como algo normal, y yo te digo, eso no es normal. No solo que no es normal, es demoníaco. Amén. Sí, señor. Yo uso muy pocas veces esta palabra, lo uso muy poco, solo cuando hay que usarlo. Eso Es demoníaco. ¿Por qué? Porque el diablo desde el principio ha tratado, se ha esforzado, sigue trabajando, intentando deformar, trastocar el diseño establecido por Dios. Amén. Amén, cierto. Verdad. Tocas al niño o la niña, la mamá se levanta. Y el papá ha aprendido que si toca a la niña, se tiene que enfrentar a la mano. Y llega un momento en que ya no toca al ídolo para que no se despierte por fe. Hay en casas donde el ídolo no son los hijos, es la madre. Yo, hermano, llevo mi vida ministerial tratando con estas cosas siempre y me espantan. Incomoda al ídolo y se desbarató toda la casa. Y hay en casa donde los ídolos son los padres que por ser autoridad tampoco tienen lícito ser ídolos. Es que hemos confundido con hacer imágenes, con presentarnos delante de Dios con dioses ajenos. Uno es el primer mandamiento, el otro es el segundo. Las imágenes es el segundo mandamiento. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la gente sigue presentándose delante de Él y le está diciendo: perdona, Dios, quiero que por un lado tú seas Dios, pero tú seas un Dios menor. Así que asimila, permite que yo, mi casa y mis ídolos vengamos ante ti. Josué, sabiendo eso, dijo: esto que estoy diciendo, hermano, es el pan de cada día de la mayoría de los hogares. Amén. ¿Verdad? Hay hombres que por permitir esto en su casa han criado monstruos. Lo digo de otra forma. Hay hombres que por permitir esto han traído a su casa una ruina que no hay quien la arregle. Sé de hermanos que van a las iglesias que han aprendido, ya saben que si tocan al ídolo se tienen que ir de casa y dicen que lache. Por eso Jesús dijo: el que no me ama a mí más que hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Y estamos intentando sostener, cuidar, mantener a idólatras con sus ídolos en medio de la adoración. Dios detesta, aborrece, abomina la adoración
medio de la idolatría. Amén. Amén. Consejo. Si queremos hacer la diferencia hoy, haz un examen. Esto es muy liviano, muy por encima, ¿eh? Es un examen. Busca los ídolos en tu casa. Este es un problema, ¿eh? Pastor, háblanos la verdad. Tráenos un predicador que hable la verdad. Ojo, ¿eh? Es un examen en tu casa. ¿Quiénes son los ídolos? ¿Quién es Dios aquí en la casa? ¿El niño es Dios? Si el niño es Dios, toca al niño y verás. Vaya. La mamá es Dios. Y ¿saben una cosa? Los hijos que tienen una mamá Dios han aprendido a imitarla y convertirse o en dioses o en diosas. Porque han visto como la diosa mamá retuerce el brazo a papá y papá rinde su voluntad a la voluntad de la diosa mamá. Muy bien. ¿Verdad? ¿Sabe qué están aprendiendo tus hijas? Cuando se casen, ya sabrán doblar el brazo a sus autoridades. ¿Verdad? 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 Sí, señor. ¿Verdad? ¿Quieres un ejemplo? Es verdad. ¿Le dices a un niño no? He dicho que no. ¿Dónde va? A mamá. Mala señal. A la abuela. Muy mala señal. Si papá dice no con fuerza 1, mamá, diga no en fuerza 2. Amén. Unirse. Disciplínele para que nunca jamás, después de haber recibido la dirección de la autoridad de su casa, que es su padre, venga a usted a que usted pelee la autoridad de su marido. Sí, señor. Sí, señor. Luego, ¿cómo querremos tener paz? Sí, señor. Amén. No hay paz. Paz ficticia. Amén. Amén. No hay paz. Ha habido matrimonios que me han dicho, hermano, estamos en paz por la mañana y a la hora de comer es una guerra. Estamos comiendo en paz por el mediodía, por la noche es una guerra. Nos montamos en el coche antes de ir al culto y es una guerra. ¿Por qué, hermanos? Porque el ídolo pide adoración, obediencia y servicio. Sí, señor. Así es. Por eso, Pero yo digo hoy, como ejemplo, conozco a un hermano, no voy a decir quién, que a causa de todas estas cosas vive solo. Es que hablamos, vamos a hablar del Señor y es que no, hermano. Por eso no hacemos la diferencia. claro que sí. ¿Qué dije que hacía la diferencia? ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Él. Él. Cuando hay otros ídolos, él. Ya no existe. Israel llevó otros ídolos al templo y dijo Dios, vamos. Un hermano, yo termino con esto ahora, si Dios me lo permite, si no yo me bajo, yo entiendo que Dios me está usando. Un hermano que vive solo. No le quiere su mujer, no le quieren sus hijos. Tiene que ser sostenido cada día por el Señor. Y usted no conoce el nombre, pero yo le digo, oren, digan, Señor, ayuda a ese. Amén. Yo puedo seguir por ahí, Amén. Amén. Por favor. porque puedo decir, dioses que son pastores. Y todo Dios recuerda, todo Dios reclama honra, adoración y servicio. Hay ídolos que son denominaciones. Muy bien. Y lo que hace siempre el ídolo es, deja de honrar a Dios y hónrame a mí. Ahora, no te relajes
en cuanto a que te has desquitado de la responsabilidad que ahora mismo estaba sobre ti, que era tan pesada, era tan dura que se podía cortar con un cuchillo. Ahora, ¡ay! Me he liberado. Estamos hablando de otra cosa, no sigo hablando de lo mismo. Sí, señor. Examínate. Muy bien. Ya a tu casa. Sí, señor. Yo dije la última vez y lo dije y lo vuelvo a repetir. Y yo sé que sonó duro. Y yo dije, hay en otras iglesias, aquí, hay en una iglesia, hay hermanos que más vale hubieran sido hermanas. Muy bien. Amén. Hay Hay hermanos. Es duro, pero es así, hermano. Amén. Cierto. Yo he estado en esta semana en una casa y le he tenido que decir, ¿quieres que te diga la enfermedad de tu casa? Y me dicen, ¿qué? No. Voy a acordar por qué no. ¿Cuántos han entendido lo que he dicho? Amén. Sí, señor. Hagamos la diferencia. Sí, señor. Y yo te digo, hermano, que si aquí hacemos la diferencia Así sea. y quitamos ya sean ídolos de fiestas, ídolos dentro de casa, entonces podremos invocar a Dios. Amén. 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 Perdóname, hermana, tus niños nunca estarán llenos del Espíritu mientras que tú seas Dios en tu casa. Muy bien. Perdóname, papá, tus niños nunca estarán llenos del Espíritu mientras que tú permites que tu esposa sea el Dios de tu casa. Amén. Dios tendrá que sacar a los tuyos de tu casa para llenarles del Espíritu. Bendito eres, Señor. A ver si puedes entender esto. El sacerdote tenía la responsabilidad de aprenderse todo esto de memoria. El Pentateuco, la ley, porque tenía que aplicar la voluntad de Dios a Israel. Y si le traían una persona que tiene una manchita blanca, tenía que examinarlo. Tenía que examinarlo no en su... A ver qué creo yo. No, como dice la ley. Y si la llaga había ya hundido en la piel y si era blanca y el pelo de alrededor era blanco, entonces era lepra. ¿Y qué había que hacer? ¿Eh? Había que sacarle del pueblo. Pero el sacerdote que es un negligente, que es un interesado, que por lo que sea examina al leproso y le ve leproso, pero le conviene tenerlo dentro, ha metido un problema. Se ha buscado la ruina no solo a él como siervo, ha buscado la ruina a una congregación. Muy bien. Sí, Señor. Vaya. Y yo ahí podemos profundizar mucho, y tendido y glorioso, pero no es el momento. Solo digo una cosa. En Israel había que sacar al leproso. Ahora, dentro del pueblo de Dios hay que sacar al limpio. ¡Qué bueno! Muy bien. Aleluya. Tema de ¿Por porcentaje. qué el hermano se ha tenido que ir? ¿Y por qué el hermano que era de Dios y que cada vez que ministraba o que estaba o se sentaba o oraba o cantaba, yo qué sé, que echaba la ofrenda, que era de Dios, sabía Dios, el Espíritu estaba sobre él, hacía la diferencia? Si él venía al culto, el culto era de una manera, si no venía era de otra. ¿Y qué hacía? ¿Cantaba? ¿Predicaba? No, estaba sentado ahí. Muy bien. La diferencia es que él Sí, Señor. estaba sobre él. Aleluya. Muy bien. Amén. Y el Señor saca a los limpios en medio de los leprosos. Qué bien. Pero eso no era así al principio. Eso sí, hemos cambiado o han cambiado, metámoslo, hemos cambiado el orden de los sacerdotes. Y yo lo ministro en mi iglesia. Y como siento que vosotros, yo soy parte de vosotros y vosotros parte de Amén.
No lo merecemos por orar tanto por nosotros. Esa responsabilidad está sobre el pastor de esta iglesia y sobre los pastores que ayudan, que están ministrando, que están al lado del pastor. Hay que examinar y sacar al leproso. Hay que examinar y hay que sacar al leproso para que un día el Señor no te saque a los limpios. Muy bien. Qué bien. Mejor dos limpios que 1000 leprosos. Amén. 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 Sí, Señor. Pregunta: Bendito ¿quieren eres. que el Señor traiga aquí a gente perdida? Amén. Claro que sí. Amén. No se puede ser leproso. Muy bien. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Hermano, nos llevó una tarea a la casa, Vaya. Deberes. Nos llevó una tarea para casa. Que no, esto no es gloria a Dios, qué bonito lo que ha dicho, qué impactante, qué duro, hermano, qué palabra ha dicho. Se atreve a decir lo que no se atreve nadie, no quieras, hermano, Claro, como él se va para su casa. No. Yo hablo de que aleluya. examines lo que he dicho. Sí, Sí, Señor. Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Examines lo que he dicho. Bendito eres, Señor. Así es. Así es. Profeta de tu ídolo, no maltrates al justo de Amén. tu casa Aleluya. por honrar a tu ídolo. Por favor, Señor. La mamá maltrata al papa Cierto. por honrar al ídolo. No maltrates al justo. Qué bien. Gloria a Dios. Tengamos paréntesis. Amén. Te lo llevas apuntado. Y otro día seguimos. Amén. Aleluya. Ahora si abre tu Biblia por el libro de Isaías. Capítulo 6. Es que ministrar. Sinceramente, ¿cuántos queréis aquí que tenéis el deseo, el buen deseo de ser siervos de Dios? Amén, aleluya. Es una tarea. Alabo, Señor. Es una responsabilidad. Amén. 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 Isaías. Leemos. Dicción de llamamiento de Isaías. Espero que después de esta el mar me pita. Ya no te invita más. Gloria a Dios, aleluya. Tengo otra tarea que por un lado para mí es gloriosa, por otro lado para mí es muy frustrante, por otro lado es motivo de gozo y por otro lado es motivo de vergüenza. Porque este texto es que... Pero bueno, sí te voy a decir, no pretendo, no es mi meta, no pretendo traer una revelación llamativa, no sé cómo, muy indomable, una nueva revelación, no. Con humildad y con temor vamos a hablar un poco de lo que se nos gusta hablar de este texto. Dentro de ese texto
hay una revelación maravillosa. Pero vamos a ir por partes. Vamos a leer, vamos a leer capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún, ¿alguien que lea eso? Eso, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Así es. Amén. Amén. Amén a la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Siempre me llamó la atención siempre me llamó la atención este texto, esta parte de la escritura. Pero si yo quisiera resumirlo, el mensaje, la verdad central, lo que quisiera que comprendiese es esto. Verá. Una misma experiencia debiera provocar un mismo resultado. ¿Entendéis esto? Alguien de vosotros, sea del país que sea, de la ciudad que sea, se acerca al fuego, hay una experiencia, y todos ante el fuego Se quema. una misma experiencia, un mismo resultado. Si voy al final de esto nos va a ayudar mucho a los que tenemos responsabilidad, y aquí responsabilidad tenemos ¿cuánto? Todos. Tenemos mucha responsabilidad.
ese. Para poder llevar a cabo la comisión a la cual hemos sido enviados, necesitamos tener esta experiencia. A ver si yo puedo explicar esto. Todos morimos, hermanos, lloramos, nos esforzamos, a veces hasta decaemos, todos buscando una revelación de Dios, ¿sí o no? Amén. La oración de cada uno de los que están aquí, mía diaria y de vosotros es: Señor, revélate. Amén. Amén. Señor, háblame. ¿Cuántos venimos al culto diciendo: Padre, que el pastor sin que aún lo entienda ni lo comprenda, pero háblale de mí, dame una palabra? El que está pasando por situaciones económicas difíciles está diciendo: Señor, dame una palabra que me sostenga en este momento. El que está pasando por una situación familiar difícil dice: Señor, dame una palabra, háblame. ¿Para dónde tiro? ¿Para dónde voy? ¿Cómo lo hago? El pastor que está pastoreando una iglesia siempre está diciendo: Señor, háblame. ¿Cómo dirijo a tu pueblo? El padre de un hogar constantemente esto debiera ser la norma, debiera de presentarse delante de Dios diariamente, clamando con el alma en la boca, diciendo: Padre mío, dame una palabra, revélate, ayúdame, ¿cómo lo hago? Las madres, que muchas veces escucho a las madres: hermanos, que yo no sé cómo decírselo, hermanos, que yo no sé cómo enseñarlo, hermanos, que a unos profetas les digo, y yo no sé si te sirve a ti, si hubieses estado en mi secreto. El Dios de la Biblia es un Dios que habla. Amén. Y nunca ha parado de hablar. Hay quien se pone a leer el libro a ver si, ¿no? Yo te digo, cometes un error. Muy bien. No sustituya jamás. Además, afrentas a Dios y al Espíritu cuando antepones lo que dicen los hombres a lo que el Espíritu y la palabra puede decir. Amén. Por eso es que a veces vemos a hombres y mujeres con cabezas engordadas y con corazones empequeñecidos. Sí, Señor. Así es. Lea la palabra. Muy bien. Sí, Señor. Y es verdad lo que dice este hombre de Dios. Es más importante lo que leo que lo que yo digo. Madre mía. Sí, Es señor. verdad, hermano. Y a veces los ministros nos preocupamos más de lo que vamos a decir que de lo que hemos leído. Ojo. ¿No? Pero vuelvo al de los libros. Yo no condeno a quien lee un libro. Pero sí condeno. Mira lo que voy a decir, ¿eh? Sí condeno decir, porque claro, otra cosa no vas a decir. Si la Biblia te dio, claro. Pero anteponer los libros antes que la Biblia es digno de condena. Amén. Muy bien. Amén. Sí, señor. Amén. 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 Es una ofensa, digo, que pase 2 horas con un libro. Vale. Vale. Y la Biblia es la excusa porque hay que buscar los textos que apoyan lo que el libro dice. Sí, señor. Entrégate a la palabra y al Espíritu a Sí, solas. Señor. Amén. Y es mejor decir: Señor, yo no sé la O con un canuto. Es verdad. Y yo necesito para aprender Yo la A también. con la E 10 años, mejor es esperarnos 10 años guiados y enseñados por ti que 5 Señor. minutos que este me diga lo que él cree. Es así. Porque si no, afrentamos a Dios y a su Espíritu. Muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mirad el ejemplo, hermano. Nosotros, que la mayoría, o hay un gran grupo, unos hermanos, esto va a ser la diferencia. Esto es, nosotros los gitanos hemos ido enseñando la cultura que era trabajar, vender. Los colegios no era importante. Yo digo, eso no es así. Los colegios hay que llevar a los niños, los niños tienen que sacar su carrera si pueden. Sí, señor. Habrá que preguntarle al Señor qué carrera y si sí o si no. Pero los estudios hay que hacer. Sí, Señor. Muy bien. Pero siendo un pueblo tan separado de eso, nunca ha faltado al hombre llamado por Dios, que ha aprendido a leer con la Biblia. Nunca le ha faltado la palabra de Dios en su vida. Ya.
Hoy, hermanos, las cabezas engordadas, la teología por encima de todo, las palabras aprendidas, ¿y dónde está Dios? Muy bien. Muy bien. Es verdad. ¿Amén? Amén. Lean la palabra. Sí, Señor. Dijimos, yo dije la otra vez que venimos, la palabra convierte el agua. Así es. ¿Amén? Amén. Vale. Todos estamos deseando que Dios nos hable. ¿Eh? Amén. Amén. Pero Isaías tiene una experiencia que no la puede provocar en todos los años de su vida. No hay manera de provocar eso, hermano. Pregunta, ¿cuántos kilómetros queda el tercer cielo? ¿Cómo se abre? ¿Qué lentes nos buscamos? ¿Cómo provocamos a Dios a que haga eso? Porque si alguien sabe cómo provocar a Dios a que haga eso, cuéntelo. Muy bien. No. Dios en su soberanía, en su libre voluntad, elige revelarse a un hombre. Y mira la revelación, hermano, que esto es para encantarse. Mira el milagro. Dios hace que los cielos se abran. Y no solo necesita hacer que los cielos se abran, sino necesita capacitar a Isaías para que su visión llegue hasta el trono de Dios, hasta tal punto que él puede ver, puede declarar, puede anotar las cosas más pequeñas, puede, ¿cómo se dice?, describir lo que está viendo, puede describir el trono, puede describir cuál es el material, puede describir las vestiduras, puede describir todo. Aleluya. Ojo, quédate con la revelación para qué y por qué. Que ahí es donde está lo que yo hoy quisiera decir. Isaías se encuentra ante el trono de Dios, sentado en su trono, lleno de santidad, los querubines volando, adorando a Dios, declarando la adoración a Dios a sus oídos. Ojo, Dios ha decidido que Isaías, un hombre, no por su dignidad, no por su propia voluntad, no por sus méritos, sino porque Él lo ha elegido. Es un problema eso. Hay quien quiere convencernos que eso hay que ganárselo. Y digo, ¿dónde se compra? ¿Cómo te lo ganas? ¿Cuánto ayunas y cuánto oras para que Dios diga, es que estoy obligado? Venga, míralo. Aleluya. Sí, Señor, Dios tiene un propósito. Pero Dios me quiere revelarse. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Él ha elegido. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Él abrió tus ojos. Él cambió tu entendimiento. Así es. ¿Verdad? Él te dio oídos. Pudiste escuchar una voz que tus oídos físicos no pueden oír. Pudiste oír aquí y ser convencido por la obra sobrenatural y gloriosa del Espíritu, una voz que te decía, yo te amo. Yo me siento dichoso. Amén. Yo Amén. me siento, hermano. No tengo palabras para expresar porque indignidad había mucha. Motivos para lo contrario todos. Pero Dios en su misericordia ha querido revelarse. Así es. ¿Cuántos valoras tú eso? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué pena que le digas a la gente, hermano, ¿cómo está? Y te dicen, mano regular. Y cada vez que un creyente te dice mano regular, hoy, en los días que hoy, valora su bienestar, su bendición, ¿en cuánto tiempo? Sí, Señor. Se han abierto los cielos para ti. Sí, Como Señor. decimos allí, mi alma, ¿qué quieres más?
Dios ha elegido desde su trono, en su soberanía, revelarse a ti. Oh, aleluya. Bueno, voy rápido porque me he comido todo el tiempo. Yo quería ministrar de Lucía y pero no podía. Una revelación gloriosa. ¿Sabes? Una revelación gloriosa. Lo que ve Isaías cambia toda su vida. Escuche bien, voy a repetirlo. Lo que ve Isaías, lo que Dios decide revelarle a Isaías, cambia toda su vida. Aleluya. No la cambia por una hora, no la cambia por unos días, la ha cambiado en un progreso toda su vida. Persevera en el cambio. Es un cambio hoy, mañana y el año que viene, es un cambio constante. Pero esta experiencia no tiene un resultado, ¿cómo se dice cuando una cosa le pasa a una sola persona? No es un resultado individual, no es un resultado extraño, es el resultado que produce en todos aquellos a los que se les revela. Muy bien, muy bien. Revelación de Dios, cambio constante. Revelación de Dios, cambio constante. Dígalo conmigo. Revelación de Dios. Cambio constante. Revelación de Dios. Cambio constante. Amén. Si no hay un cambio constante, ¿dónde está la revelación de Dios? Sí, Señor. ¿Dónde? Bendito eres, Señor. Yo muchas veces le pregunto a gente, ¿tú a quién has visto? Es verdad. ¿O a quién has oído? Como dicen. Todo esto es muy jugoso para meterme ahí, pero no. Porque yo quiero tener una palabra más centrada en una cosa. Moisés tiene una experiencia. Hay una zarza, la zarza no arde y desde la zarza le llama a Dios. ¿Cuántos han oído aquí la voz de Dios audiblemente? Amén. Yo no la he oído jamás. ¿Pagaríamos por oírla? Iríamos a una reunión donde allí hubiera una zarza donde Dios hablase. Así es. Una experiencia sobrenatural, terrible. Voy, ahora corro y porque quiero terminar. La experiencia transforma toda una vida. ¿Para qué? ¿Por qué esta revelación a Isaías y a mí no? ¿Cuál es el motivo de la revelación a Moisés y a mí no? ¿Por qué Dios se revela de una manera a unas personas y a otras hay otra revelación? Y aunque la revelación cambia, el resultado es el mismo. Muy bien. ¿Qué cambió? Dios se revela al apóstol Pablo y la revelación que tiene, lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha entendido, transforma toda su vida. Amén. Por eso repito, una misma experiencia, un cambio constante. Una revelación de Dios, un cambio constante y creciente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Aquí va. Aquí va. Si Isaías no ve los cielos abiertos, a Dios sentado en su trono, a los ángeles, a los querubines, adorándole, no le ven su majestuosidad. Yo te digo, hermano, ¿cómo se puede pastorear a una nación a la que se te envía a hablarles para que no te oigan? Aleluya. Increíble. ¿Cómo se puede pastorear a una nación que se le habla para que no oigan? Se les ministra visión desde el mensaje profético, pero para que no vean. Se les revela a Dios, hermano. Todos queremos que el Señor se nos revele en la boca de los siervos. Hay un siervo ungido por Dios que cada vez que abre su boca, Dios se revela, pero se revela para que no vean. Increíble. Oh, Jesús. Esta revelación es suya propia. ¿Sabéis por qué Moisés puede pastorear
a una nación en el desierto 40 años. ¿Vos lo sabes? ¿Por qué se sostuvo? Por eso yo digo, ¿y tú a quién has visto mi alma? ¡Es así! ¡Gloria a Dios! Para que suene entrañas de mis ojos, ¿tú a quién has visto? Si hoy estás y mañana no. ¿Verdad? Y es que cuando tu experiencia no es una revelación de Dios, es religión. La religión te permite leer la Biblia, la religión te permite orar, la religión te permite venir al culto, pero la religión no te permite obediencia. El hermano anciano no llega a la ancianidad firme con todos sus problemas y toda su carga y todas sus debilidades, pero llega y confiesa al Señor hasta el final. No lo confiesa por sus capacidades, le capacitó el que se reveló a él. Es verdad. Santo. Yo voy a darte un consejo al final. Hermano Isaías, si yo cuando leo que dice, el Señor le dice a Isaías, anda desnudo 3 años, un hombre santo de Dios. Isaías, hazte de comer, pero cuando te hagas de comer, te lo harás sobre el estiércol humano. Un hombre, yo no he comido nunca nada del mundo. Y dice el Señor, bien, en vez de hacerlo sobre estiércol humano, hazlo sobre estiércol de animal, pero hazlo. Vaya. ¿Qué le capacitó? ¿De qué estaba hecho? La revelación, el conocimiento, el entendimiento de quién es Él, le capacitó hasta el final. Amén. Y yo digo, pastor de esta iglesia necesita, tiene que llorar, clamar por vivir en una revelación constante de Dios. Sí, Señor. Porque, ojo, la misma que iba adelante con la pandereta, cantando cánticos, como dice el pastor Pablo, Vale, Aarón. es la misma que luego le critica y desea en su corazón que Él sea quitado y sea puesto en la sesión. Siervo de Dios necesita una revelación clara de quién es Él. Me encantaría, pero parece como que desperdicia. Que no se desperdicia nada. Mirad, hermano. Uzías, dice el libro de Crónica, que en la mayor parte de su vida fue justo delante de Dios, pero al final de su vida se desbarató, porque entró en el templo y hizo sacrificio, o quemó incienso. Esta sí que corta. Yo no sé cómo tú la coges, pero esta es muy buena. ¿Sabe qué le pasó? Los éxitos, cuando eran
que necesitaba la ayuda del Señor, la dependencia del Señor, la comunión con el Señor. Era humilde y mientras que fue humilde, vivió en obediencia. Sí, señor. Y yo digo una cosa aquí, cuidado con los éxitos traen ídolos. ¿Verdad? Sí, señor. Cuando él venció, se trajo los ídolos de Asiria y los puso allí. Y les quemó incienso y los adoró. Porque ni un siervo, ni una casa, ni una familia puede mantenerse bebiendo de los éxitos. Así Tus es. éxitos hoy son tus fracasos mañana. Amén. Amén. Una obra no se mantiene con éxito y con emociones. Una obra se mantiene con una clara, nítida revelación de Dios. Amén. Así es. ¿Quieres un pueblo firme? Amén. Un pueblo que conoce, que tiene una revelación nítida de quién es Él. Eso queremos. Amén. Amén. Así es. Es así. Llegaremos al final de nuestra vida ministerial, nuestra vida cristiana, nuestra vida como marido, como esposa, como padres, basados en la revelación, lo que hemos visto, lo que hemos entendido acerca de Él. Por eso, hermano, lo mismo los siervos le sirven cuando le sigue todo el mundo y cuando no le sigue nadie. Muy bien. Da igual, hermano, da igual. Da igual estar en una cárcel, allí lo que has visto y has entendido mantiene Sí, tu señor. llamado. Es así. Amén. ¿Lo entiendes o no? Amén. Cuando Dios cambia la vida. Da igual si estás en el desierto, que lo que has visto y has entendido de quién es Él, te mantiene. Es así. Amén. 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 Entonces, el consejo se resumiría en muy sencillo. No se alabe el justo en su justicia, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alábese el que deba de alabarse en esto, en conocerme y en entenderme. Aleluya. Que yo soy Dios, Amén. que hago justicia, juicio y misericordia. Qué bueno. Yo te digo y me abajo, Padre, que al principio has soportado el peso de la responsabilidad y de tu culpa, que no quiero que te vayas sin ella, ¿eh? ¿Cómo podré yo ahora deshacer lo que permití que se generara en mi casa? ¿Dónde encuentro yo las fuerzas para enfrentar a el ídolo y su profeta? Necesitas vivir dentro de la revelación y el entendimiento de quién es Él. Amén. 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 Amén es fácil. Ya no solo aplicarlo, que te vayas para tu casa y con seriedad lo analices es muy duro. Muy bien. Imagínate ponerlo en práctica. Vaya. Pero si queremos queremos conseguir los deseos que hay que hacer la diligencia. Amén. 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 Yeah. El Señor os bendiga, hermanos. Yo también. Yo digo desde aquí, me hacéis vosotros mucho más bien a mí que yo a vosotros. Aleluya. El tiempo que he estado ministrando el tío Sisqueto, las hermanas cantando, y yo estaba ahí, tú no sabes, hermano, lo que el Señor me ha bendecido a mí. Cómo ha renovado mi vida, cómo ha soplado de su espíritu, cómo me ha vuelto a fortalecer, a sostener, a hablarme. Y no quería irme de aquí sin decir algo más. Para las hermanas que cantan, esto ha sido orando por vosotras. Hay un interés del enemigo de llenar vuestro corazón de amargura. Los motivos, las causas secundarias son muchas.
Pero el foco, la intención del enemigo es llenar de amargura el corazón. Porque cuando consigue llenar el corazón de amargura, la adoración ya no se da. Amén. Muy bien. Hermanico, el que sabe de la palabra sabe que cuando la nube se movían había que poner delante los cantores a invocar a Dios, a alabarle, a alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Yo digo, hermano, sin pasar, ya me conocéis ya. Yo he venido 2 veces, no paso la mano. ¿Sabes por qué? Lo digo también. Yo no vengo aquí a buscar el don que ellos tienen. Que yo no vengo a buscar eso. Yo vengo a buscar en vosotros a gente que tiene una misma meta. Hacer la diferencia. Aleluya. Y recuerda, hacer la diferencia no es que hagamos una obra rimbombante, es que Dios esté en medio de nosotros. Amén. ¿Lo entiendes? Amén. ¿Lo entiendes? Amén. ¿Lo entiendes? Amén. Los que vengáis aquí, los que habéis venido de nuevo, venid a eso. A hacer la diferencia, y la diferencia no es otra. Lo diferente de allí y de aquí es que no se quiere, aquí queremos. Muy bien. ¿No entiendes o no? Así quédate con eso, hermanas. Rompan ese abrazo del enemigo. Rompan ese abrazo del enemigo. Rómpanlo con ayuno y oración. Muy bien. Despojen su corazón de la amargura. Empiecen a permitir que el Espíritu limpie esos residuos de experiencia que habéis tenido, para que la boca se limpie. No hemos entrado en nada porque hay mucho, pero gloria a Dios por lo que se haya dicho. Amén. Amén. El Señor os bendiga. Amén. Lo que es importante lo que voy a decir, ¿vale? El hermano Francisco, yo creo que lo sabe, pero si lo sabe no lo dice, y si no lo dice es que igual no lo sabe. Lo que ocurre en él es un ministerio de profeta. Muy bien. Lo que ocurre antes de predicar, lo que ha ocurrido, era una profecía. Eso es una profecía. Muy bien. Lo que habéis visto hoy es una profecía. Así es. No sé si me estoy explicando. Él igual no lo dice o igual sí lo sabe. Yo sí que os lo digo porque yo lo sé. Yo sé diferenciar estos dones. Porque la palabra me habla. Luego, toda esa explicación que antes él no puede retener porque el Señor se lo está diciendo y es Dios quien le habla, eso es una profecía. Una palabra que tiene un pasado, un presente y un futuro, tiene edificación, exhortación y consolación y es hablada a un pueblo y, aparte de esto, hay ciencia en la palabra. Amén. 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 Luego, el hermano ha hablado de Isaías y ha predicado. Y el resumen del mensaje es que Cristo es suficiente. Amén. Cristo, el secreto es Cristo. No hay nada más. Cristo es suficiente. Lo demás es periférico. Pero Cristo es suficiente. Y cuando el hermano profetizaba, escuchadme por favor, quisiera que me escucharais, dejar estar lo demás. Ante la profecía, me ofende igual, y lo he apuntado, el silencio de la hermana que ve que Dios le habla y no dice amén. Que el amén del que cree que Dios le ha dado autoridad y usa esa autoridad como el César. Sí, señor. Voy a volver a repetirlo. Es tan malo como que una hermana diga, bueno, esto es para mí, pero yo no lo quiero que es para el de al lado, ahora no me habla a mí. Sí, Dios te ha hablado a ti. Sí, señor. Como el amén del hipócrita tirano que usa esa autoridad como un César, no como Cristo, como la Iglesia. Sí, señor. Porque el que ama a su mujer, antes de alegrarse porque Dios la está golpeando, llorará con ella para que le cambie. Eso es un hombre de Dios. Y eso es una mujer de Dios.
A mí Dios me ha hablado. Amén. ¿Por qué Isaías se mantuvo? El hermano Francisco habla de la soberanía de Dios con pocos hombres, yo he escuchado, ¿no? Porque Cristo es suficiente. Él es suficiente. Amén. Y Cristo es suficiente para todos. Amén. Aleluya. ¿Lloras? Llorarás más. Amén. Vamos a entonar una alabanza.